Sí. Bueno, entonces, vean, para el tema de hoy, entonces le hemos puesto así la corrupción o la depravación universal de la humanidad. Y ya sabemos, ¿verdad?, que cada uno de los temas que vamos sacando van en base a los textos o al contenido que vamos leyendo, pues, ¿verdad?, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y entonces nos encontramos en este capítulo 3 de Romanos, del versículo 1 al 20, que esa va a ser pues la lectura de hoy. Nos encontramos con esta verdad, que prácticamente la verdad es que todo ser humano en su estado natural está caído. Y esto es lo que se le conoce pues como la naturaleza caída del hombre. Y pues, ¿cómo vamos a ir desglosando eso? Pues vamos a ir viendo cómo el apóstol Pablo pues va explicando ese punto. Pero sí, pues queremos dejar, ¿verdad?, así como conocido que esta es una verdad bíblica, que todo el ser humano, o sea, toda la raza humana en su estado natural, que no es un estado, digamos, espiritual, sino el estado natural o en la carne, pues está caído, y esta naturaleza caída pues está desde el primer pecado, ¿verdad?, de Adán, de Eva, y pues eso se ha pasado de generación en generación. Vemos que el apóstol Pablo pues en los dos primeros capítulos, en el capítulo 1 pues prácticamente encierra a todas las personas, a todos los gentiles, pues a los impíos, los gentiles, entonces los encierra todos bajo pecado. Les comienza a describir, ¿verdad?, todos los pecados que ellos han cometido, a los paganos, pues como también otra traducción dice. Y luego en la vez pasada, ¿verdad?, en el capítulo 2 y en lo que terminamos ayer, vimos cómo también Pablo acusa pues a los judíos o a los israelitas también, porque ellos están haciendo una profesión de su religión o en base a la ley, pero que la forma en que guardaban la ley era solo mediante la ordenanza externa, ¿verdad?, solamente por la letra y no por el espíritu, a como realmente Dios pues manda que se guarde. Y de ahí pues que hablamos la vez pasada acerca de ese tema de lo que es el verdadero cristianismo, que el verdadero cristianismo vimos, ¿verdad?, que no solamente son medios externos, sino que principalmente tiene que ser un cristianismo interno del corazón, un cristianismo espiritual, que luego eso se manifiesta pues en lo externo, ¿verdad?, con las ordenanzas que se nos han establecido. Entonces, repitiendo el tema, ¿verdad?, es la corrupción o la depravación universal de la humanidad. Primero voy a comenzar leyendo entonces en el capítulo 3, ya voy a comenzar del versículo 1 al 8 y hoy vamos a terminar en el versículo 20. Entonces dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman de nosotros, decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, entonces vamos a ver que como en el versículo 25 el apóstol dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De repente pareciera que el apóstol Pablo tuvo algunas personas que estaban objetando, pues que él estaba diciendo prácticamente que la circuncisión no valía para nada. Y es como que nosotros digamos ahorita, pues no, en realidad el bautismo no vale para nada. Y eso sería una falsedad, ¿verdad? Porque realmente tanto la circuncisión sí tiene un provecho para el pueblo de Israel, porque esa fue pues en base a la promesa de la fe, pues se mandó a la circuncisión. Eso es una ordenanza que se les manda a ellos.
también pues a nosotros, digamos, se manda una ordenanza del bautismo. El problema aquí, ¿cuál era? Que estaban utilizando o mal utilizando, ¿verdad?, esta ordenanza. Entonces querían hacer solamente la parte externa, como por ejemplo bautizarse, pero al final no hay un bautismo dentro del corazón, un bautismo del Espíritu. De igual forma, pues Pablo hace eso, ¿verdad? ¿De qué le sirve a un judío circuncidarse si no se circuncida su corazón? De igual manera, entonces nosotros podemos ver esas dos partes. Pero aquí entonces Pablo puede que comience a responder estas objeciones. Y la primera objeción, entonces, que vemos aquí, está en el versículo 1, dice, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y vemos que la respuesta que él da es que en realidad el pueblo de Israel o los judíos sí tienen muchas ventajas. Y si nosotros quisiéramos ver cuáles son las ventajas que ellos tienen, en el capítulo 9 de Romanos dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces desde ahí nosotros estamos viendo que realmente, o sea, los israelitas sí tienen una gran ventaja. Pero la principal ventaja que el apóstol está marcando aquí es esta. ¿Y cuál es? Dice que tienen mucha ventaja en todas maneras, pero la primera o la primordial ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y esto lo vemos nosotros, ¿verdad? Que realmente al pueblo de Israel le fue confiado, si lo vemos así, el Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Que a ellos les corresponde la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Cuando el Señor Jesús valida eso, está diciendo que todos esos libros, esos escritos o el Antiguo Testamento que tenía el pueblo de Israel era válido. Y el Señor Jesús validó el Antiguo Testamento con su palabra cuando Él dijo eso, ¿verdad? Exacto. El detalle está aquí, ¿verdad? De que para aplicarlo es que ellos sí en realidad tenían los medios de la salvación. Y el medio de la salvación de todos nosotros es la palabra. Pero ellos no tenían, por decir así, el monopolio de la salvación. La salvación no era solamente de ellas, del pueblo de Israel. La salvación viene para todo el mundo. Pero a ellos fue confiado la palabra primeramente. Ahora, apliquemos esto hoy en día. Vámonos y hagamos una encuesta y vamos alrededor de la cuadra y de la comunidad y preguntemos a las personas quiénes tienen Biblias. Y vamos a encontrar un alto porcentaje que la mayoría de las personas tienen una Biblia en sus casas. El problema está aquí, apliquémoslo. ¿De qué sirve que las personas tengan una Biblia? En la Biblia tenemos ahora nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos el camino de la salvación. Pero, ¿de qué sirve tener el camino de la salvación guardado en nuestra casa si no tenemos esa salvación en nuestro corazón? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, que si nosotros tenemos una Biblia, no es para tenerla de adorno, es para leerla, creerla y aplicarla a nuestra vida. Eso es en realidad la salvación. Entonces, la segunda objeción que hace el apóstol dice en el versículo 3 y 4, ¿de qué les sirvió esto si ellos se negaron a creer, haciéndose enemigos de Cristo y enemigos del Evangelio? Dice entonces en el versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y responde el apóstol Pablo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es como dice en el Salmo 116, 11, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y luego dice, como está escrito, también citando el Salmo 51, 4, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces luego de esto, el apóstol está diciendo, ¿verdad? En la segunda objeción, aunque el pueblo de Israel haya sido incrédulo, su incredulidad no invalida la veracidad de Dios.
Ustedes se acuerdan de la historia, cuando ellos estuvieron esclavizados en Egipto 400 años, después de eso Dios los libró con mano poderosa, abrió el mar rojo, los hizo pasar en seco, llegaron al desierto, todos los egipcios quedaron pues ahí zambullidos, se ahogaron en las aguas, y ellos estaban en el desierto, pero luego de eso Dios les había hecho una promesa para ir a la tierra prometida. El detalle está aquí. ¿Cuántos, y alguien me responde esto, de todos los israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto, cuántos fueron los únicos que entraron en la tierra prometida? Solamente 2 de todo el pueblo de Israel. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. Ok, entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Quiere decir de que a causa de la incredulidad del pueblo de Israel, Dios se hizo mentiroso? No. Por eso dice, el apóstol Pablo está diciendo ahí de una forma tajante, antes bien, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aplicándolo entonces a nuestro medio, como dijimos la vez pasada, hay muchas religiones cristianas hoy, pero el hecho de que las personas que digan que son cristianas no le creen de todo corazón a Dios, y vemos entonces de que andan mal en su manera de vivir, y entonces nosotros volvemos a decir lo mismo, que entonces para ser cristiano como el fulanito, mejor no soy cristiano, para hacer esto como el otro, mejor no lo soy. Entonces, ¿qué sucede? Que pareciera como que el cristianismo ha fallado, pero ¿quién es el que ha fallado? ¿El evangelio o el que se llama cristiano? El que se llama cristiano es el que falla, porque el evangelio es la verdad de Dios, es veraz, y la palabra de Dios es santa, es buena, es perfecta y es infalible. Entonces Dios hace una promesa a cualquiera de nosotros y Él dice, si vos te arrepentís de tus pecados y crees en el Señor Jesús de todo corazón, yo te voy a salvar, yo te voy a perdonar tus pecados, te voy a lavar de toda tu culpa, te voy a limpiar tu conciencia y después va a ir a la gloria eterna conmigo. Esa es una promesa de Dios. Si nosotros guardamos y le creemos a Dios de todo corazón, eso es lo que va a suceder. Pero si nosotros andamos en el desierto divagando y no le creemos al Señor, pues no vamos a entrar a la tierra prometida, como tampoco entraron los israelitas en la antigüedad. Dios entonces queda como un juez justo, Él es veraz. El hombre pues es el que puede fallar, ¿verdad? El hombre es el que falla, pero no Dios. Algunas personas malinterpretan esto y sacándola fuera del contexto dice, y todo hombre mentiroso, y entonces hay algunas personas que, como digo, lo sacan del contexto y dicen, ya ves, si ahí dice que todo hombre es mentiroso, por lo tanto entonces todos mintamos. Todos mentimos y no hay ningún ser humano que pueda dejar de mentir. Y ese no es el contexto, ¿verdad? Y también es una falsedad, porque si el Señor dice en su mandamiento no a decir falso testimonio o no a mentir, entonces nosotros tenemos la capacidad moral para obedecer eso, ¿sí o no? Entonces, y la tercera objeción que da el apóstol Pablo en estos primeros versículos es, si nuestra propia iniquidad exalta la justicia de Dios, entonces, ¿por qué aún Dios nos castiga? Y eso lo dice en el siguiente versículo, en el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Hablo como hombre, dice el apóstol Pablo. ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? En ese aspecto, tenemos que ver que la objeción es que si por mi iniquidad, y sabemos eso, por nuestra injusticia o por nuestro pecado o por nuestra maldad, nuestra injusticia exalta la justicia de Dios porque Él es justo, entonces ¿por qué me castiga? Y era una objeción que se estaba preguntando, que se estaba formulando. Entonces Él responde, de otra manera, entonces, si fuera así, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? Y acordémonos entonces que Dios siempre es un juez justo y Él tiene que juzgar los pecados de todos nosotros. Pero el hecho de que a causa, digamos, de que nosotros pecamos o de nuestra injusticia, Él exalta su justicia porque Él queda como un ser santo y nosotros quedamos como pecadores. Entonces, si mi pecado exalta a Dios, entonces ¿por qué de todas formas me castiga? Dice. Supongamos que él es una persona muy mansa, tiene una mansedumbre bien resaltada.
Y entonces viene don Abel y don Abel lo que hace es que dice, bueno, entonces yo le voy a hacer bullying. A causa de que él es muy manso, yo voy a comenzar a jocharlo, voy a comenzar a hacerle bullying y todo eso para que su mansedumbre se exalte. La mansedumbre de él no está dando ningún permiso para que don Abel venga a hacerle, a pegarle, a golpearle o a burlarse de él, ¿verdad? Entonces, ahí quién está bien y quién está mal. Él está siendo manso, pero su mansedumbre no es o no da lugar para que las personas entonces se excedan con él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo prácticamente está diciendo, digamos, en esta parte. Que Dios entonces no es que se complace en el pecado, no quiere decir eso. Entonces, después termina haciendo el ejemplo, el apóstol Pablo dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Y luego dice, ¿por qué no decir entonces, hagamos males para que vengan bienes? Porque entre paréntesis dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. O sea, ellos decían como que a causa de la mentira o la maldad del hombre, Dios se glorifica incluso porque la gloria de Dios o la justicia de Dios se exalta. Habían algunos que estaban diciendo, bueno, el apóstol Pablo y todos los que andan con él están diciendo, hagamos males para que vengan bienes. Entonces, esa fue una mala interpretación y una calumnia que estaban haciendo en contra de él. Y cuando las personas dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, entonces prácticamente dice, sigamos siendo pecadores nosotros. Sigamos siendo pecadores porque Dios nos ama. Entonces, como decir, entre más pecado haga yo, Dios más me va a amar, lo cual eso es tentar a Dios. Entonces, ahora sí vamos a ir a la parte central pues, de la enseñanza. La parte central entonces comienza del versículo 9 al versículo 20. Y dice entonces de la siguiente manera, para que leamos todos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Prácticamente el apóstol Pablo hasta este momento está llegando a la conclusión de el primer y el segundo capítulo. Él ahorita está llegando a su conclusión y lo comienza diciendo, ya hemos acusado entonces a judíos y a gentiles. Ya el apóstol Pablo había demostrado por la práctica que todos ellos estaban bajo pecado. Entonces ahora él viene a hacer de una forma más veraz y le está demostrando cómo entonces tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Y vemos que ahí comienza, como está escrito. Entonces el apóstol Pablo ahora viene y saca las escrituras y comienza a hacer una mención o comienza a citar un sinnúmero de citas bíblicas del Antiguo Testamento para probar esto, ¿verdad? Entonces aquí va ahora la doctrina bíblica central, que es la que vamos a manejar hoy, y la doctrina se llama la depravación total humana, la corrupción total humana o la depravación humana. Esa es una doctrina bíblica que se conoce así, prácticamente se resume en que todo el mundo, como dice el versículo 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ¿verdad?
Prácticamente entonces esa es la doctrina que hoy, el día de hoy, queremos demostrar. Vemos entonces que la forma como el apóstol Pablo hace es que primeramente trae malas nuevas. El evangelio quiere decir buenas nuevas, ¿verdad? Y son buenas nuevas las que trajo el Señor Jesucristo para nosotros, porque son buenas nuevas de salvación para los pecadores. Pero vemos que el apóstol Pablo hace algo. Primero trae malas nuevas. Quiere decir que primeramente el Espíritu Santo encierra todo bajo pecado con un propósito, de que todos entonces quedemos bajo condenación. ¿Y cuál es el objetivo de eso? No que todos perezcamos y que todos nos condenemos, sino cuál es el objetivo, que todos nosotros busquemos la salvación, y la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, un buen médico especialista, ¿qué es lo que hace primero? Da un diagnóstico. Después que establece un diagnóstico, le da la condición a su paciente, y después de darle la condición a su paciente, pues prescribe cuál es la cura, cuál es el remedio o cuál es el procedimiento o el tratamiento que tiene que hacer. Vamos a utilizar el método que utilizó el apóstol Pablo, y él lo utilizó como un procedimiento judicial. ¿Por qué razón? Primeramente, el apóstol Pablo lo que hace es que hace una lectura de los cargos. Después de eso, hace una formulación de los cargos, y después de eso, él hace un veredicto. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. La lectura de los cargos está en el versículo 9. Y dice: pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ahí está entonces la lectura de los cargos para todos los que estamos aquí y para todo el mundo. ¿Por qué dice? Todos están bajo pecados. Si leemos en Romanos 2:12, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces al final prácticamente judíos, gentiles, toda la raza humana queda bajo pecado según esto, ¿verdad? A los ricos y a los pobres, a los judíos, a los gentiles, a los ancianos, a los adultos y a los niños. Si vamos por la raza, a los blancos, a los negros, al hombre, a la mujer, al esclavo, al libre, absolutamente a todo está encerrando bajo esta acusación, y hay una culpa universal. Ahora, apliquemos bien esto. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que toda la raza humana está en su estado natural depravada o está corrupta. ¿Por qué razón? Porque ya lo hemos demostrado, la práctica nos lo dice. Nuevamente podemos ir afuera y podemos corroborar eso. Si nosotros decimos lo contrario, somos mentirosos o estamos ciegos y no queremos ver la realidad. Pero luego la Escritura entonces a nosotros nos está diciendo, según el juicio que está emitiendo el apóstol, dice: todos están bajo pecado. Entonces esa es la primera parte. Lo segundo entonces que él viene a hacer es la formulación de los cargos, y en esto entonces comienza a especificar punto a punto cuáles son todos los cargos que vienen en contra de toda la raza humana, en contra de todos nosotros. Y él encierra prácticamente 13 cuentas, que son las que vamos a ir viendo. Lo divide en 3 partes. La primera parte prácticamente es todo aquello que corrompe nuestro carácter. La segunda, o la parte interior. La segunda parte es todo aquello que corrompe nuestra lengua, y la tercera parte, todo aquello que corrompe nuestra conducta o nuestra forma de vivir. Entonces, digamos, los primeros 6 pecados o las primeras 6 acusaciones o culpas tienen que ver con nuestro carácter o la forma interior. Si nosotros vemos, dice primeramente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y eso quiere decir que no hay ni un solo ser humano que se pueda justificar delante de Dios, excluyendo a cualquier persona que se quiera justificar. ¿Cuál es el problema de hoy? El problema también es que este otro texto que se saca del contexto. Y entonces, alguno de ustedes puede venir a decir: bueno, la Escritura dice que no hay justo ni aún uno, por tanto, todos
estamos en injusticia y todos perseveramos en pecar y como no hay justo ni a uno, entonces sigamos haciendo lo malo. Nuevamente caemos al mal contexto aplicado. Aquí sencillamente nos está diciendo que toda la naturaleza humana, sin ser justificada por medio de la fe en Jesucristo o sin ser justificado según la forma en como Dios ha prescrito, entonces ni un solo ser humano puede justificarse por sus propios méritos o por su propia cuenta delante de Dios. Ustedes saben que Dios lo que demanda es una justicia perfecta para que nosotros podamos ser justificados delante de Él. Y si alguno de ustedes cree que puede alcanzarlo por sus propios méritos, ya sea haciendo sus buenas obras, obras de misericordia, obras de piedad, obras religiosas, portándose bien, no diciendo malas palabras, esto y lo otro, si alguno de ustedes cree que por eso pueden alcanzar mérito y ser justificados delante de Dios, Dios les está diciendo, están mal. No hay ni un solo ser humano que se pueda justificar delante de Dios. Entonces, esa es la primera parte. Segundo dice, no hay quien entienda, como diciendo que el pecado causa una ceguera espiritual. Si alguno de ustedes quiere venir a la vida por medio del Señor Jesucristo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Leer la Biblia y entender la Biblia. Tenemos que entender cuál es el camino que Dios nos ha prescrito para que podamos alcanzar la salvación. Pero ¿qué comienza a hacer el ser humano? Comienza a decirle, no, yo no quiero la forma en como Dios me lo ha dicho, sino que yo comienzo a buscar mis propias formas. Entonces, algunas personas comienzan a hacer ayunos, comienzan a hacer austeridad, comienzan a encerrarse incluso en un monasterio, comienzan a hacer tantas cosas, a aislarse del mundo, irse a meter a una montaña, pensando que con eso pueden hacerlo, pero en realidad no es la forma como lo hacen. Y la ceguera espiritual es no reconocer y comienza con no reconocer nuestro pecado delante de Dios. En Efesios 4:17 el Señor lo dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza o la oscuridad de su corazón. Tercero dice, no hay quien busque a Dios. Y ahora alguien puede dar una objeción, sí, pero yo estoy buscando a Dios, pero yo he buscado a Dios. El Señor nos ha dado muchos medios para que nosotros le busquemos a Él y Él hace muchas invitaciones, pero el problema es que la persona no busca a Dios de todo corazón y no busca a Dios en la forma como Dios debe ser buscado, por medio de la verdad de su palabra. Entonces comenzamos a arrancarle esta hoja a la Biblia. Y aquí no me gusta que dice que tengo que dejar de fornicar, la arranco. Aquí me dice que tengo que hacer esto, lo arranco. Y aquí me dice lo otro. Y entonces comenzamos a mutilar la verdad de Dios y queremos buscar a Dios conforme a un evangelio mutilado. Y eso es un evangelio diluido, un evangelio adulterado, pues que realmente no es la forma en como Dios lo ha dicho. ¿Saben cómo se busca falsamente a Dios? Hoy en día se hace por medio de una religión cómoda, por medio de una religión que no llame a la santidad, una religión que no exhorte a vivir sin la práctica del pecado. La gente quiere buscar a Dios según un ambiente adecuado. Digamos que las iglesias o las religiones hoy lo que están haciendo es que comienzan a decir, bueno, queremos atraer a los jóvenes, entonces vamos a comenzar a hacer juegos para los jóvenes, pongamos la música cristiana ahora, démosle un ritmo para los jóvenes y a los jóvenes ahorita les gusta el reggaetón. Quitemos la letra del reggaetón y pongámosles la letra de Jesucristo, de una música cristiana, y entonces comienzan a diluir el evangelio y a querer adaptar los medios del hombre, utilizando la mundanalidad para rebajar el estándar del evangelio de Jesucristo. Y piensan de que de esa forma van a buscar de todo corazón a Dios. Sin embargo, Dios ha dicho que no hay quien busque a Dios porque el hombre no busca de una forma adecuada al Señor. Luego entonces, el cuarto dice, todos se desviaron. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino. Dios nos ha establecido un camino recto. Hay solo un sendero al cielo por medio de la fe en el Señor Jesucristo y una fe viva. Hay un solo sendero que Dios ha trazado, pero el hombre entonces se descarría del camino. Dios dice y Dios nos llama, este es el camino, y nosotros nos descarriamos. Entonces al final Dios dice, todos se desviaron, pero lo que nos llama la atención es la palabra todos. Todos nosotros nos hemos desviado. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El hecho que yo esté ahorita trayendo un mensaje o haciendo esta enseñanza, a mí no me excluye de esto. Yo estoy incluido dentro de esto, como el apóstol Pablo se incluyó dentro de esto, ¿verdad? Y luego dice, a una se hicieron inútiles. Y la palabra inútiles aquí quiere decir que está podrido, que está corrupto. Como queriendo decir de que todos los hombres de una se corrompieron, de una están podridos dentro de su corazón. Y luego el sexto dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, todas las personas no hacemos lo bueno. Y cuando nosotros comenzamos a decir de que hacemos lo bueno delante de Dios, pues realmente lo que pensamos que es bueno puede ser bueno delante de las personas, puede ser agradable delante de los ojos de los hombres, pero no es agradable delante de Dios. ¿Qué es lo que enseñamos entonces la vez pasada? Que lo primero que tenemos que hacer para que nuestras buenas obras sean agradables delante de Dios es que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que circuncidarnos en el corazón y esa es la regeneración, ¿verdad? Mientras no suceda esto, entonces prácticamente toda la humanidad dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si la Escritura dice eso, entonces nosotros tenemos que creerlo. Hay personas que dicen que hacen lo bueno, pero dentro de su corazón tienen una mala intención. Por ejemplo, alguien está en una ONG y en una ONG quieren hacer buenas obras y quieren ayudar a las personas y quizá hay una intención dentro de su corazón. Puede ser que quieran dinero, puede ser que quieran vanagloria, puede ser que quieran ser reconocidos, puede ser que quieran algún puesto, algún cargo, etcétera, ¿verdad? Puede ser una persona que en alguna empresa o en algún trabajo quiera hacer las cosas rectas, las cosas buenas, pero con un objetivo, no para glorificar a Dios, sino para que lo asciendan de su puesto, para que le aumenten su salario. Vemos en las campañas presidenciales, los presidentes o las personas que van, digamos, a la alcaldía y eso, ¿qué es lo que hacen primero? Comienzan a hablar de buenas obras y quieren comenzar a hacer buenas obras, pero ¿cuál es la intención de ellos? La intención de ellos es llegar a un cargo y vemos que una vez que llegan al cargo, ¿qué sucede? No cumplen, ¿verdad? Con todas las cosas que prometieron. Y no es que nosotros juzguemos eso, pero sencillamente esta es la experiencia que hemos vivido, ¿verdad? Y de esa forma entonces está la primera parte. El apóstol Pablo, entonces en los primeros 6 cargos nos comienza a decir que todas estas cosas son las que corrompen nuestro corazón. Luego continúa y comienza a decir que las siguientes 4, digamos, acusaciones nos corrompen nuestra forma de hablar. El pecado entonces contamina nuestra conversación. Y luego dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. En el versículo 13, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué es un sepulcro abierto? Un sepulcro abierto quiere decir una tumba que tiene un cuerpo, un cadáver que está corrupto, está podrido, lleno de gusanos y eso hiede y eso apesta. ¿Se imaginan cómo lo está comparando? Y no lo está inventando el apóstol Pablo, sencillamente le está citando el Antiguo Testamento y está diciendo, sepulcro abierto es su garganta. ¿De quién? De todos los seres humanos en su estado no regenerado. ¿Por qué? Abren su boca y ¿qué es lo que hay? Corrupción, podredumbre y todo lo que hablan entonces está malo. Luego dice, con su lengua engañan. Con su lengua dicen lisonjas, con su lengua entonces hacen fraude, hacen traición, con su lengua comienzan a hablar mal del prójimo, con su lengua comienzan a mentir y todas las cosas que lo hacen es con su lengua, ¿verdad? Luego dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué es un áspide prácticamente? Una serpiente venenosa, ¿sí?
Imagínense cómo está diciendo de duro. O sea, en sus labios hay veneno, y el veneno que hace mata. O sea que con sus labios y con sus conversaciones entonces matan. Son conversaciones viles, son conversaciones deshonestas. Y termina diciendo, su boca está llena de maldición, su boca está llena de amargura. En Mateo 12:34 el Señor Jesús nos dice algo. De la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón está corrupto, y el corazón, el apóstol está diciendo, el corazón del hombre está corrupto completamente, entonces su boca va a comenzar a hablar corrupción, ¿verdad? De la abundancia del corazón, el Señor Jesús nos enseña, habla la boca. Y lo tercero entonces es que el pecado degrada nuestra conducta. Y entonces son los siguientes 3 cargos. ¿Qué dice? Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Prácticamente dice lo primero, sus pies se apresuran a derramar sangre. ¿Qué quiere decir eso? La palabra derramar sangre quiere decir matar a alguien, ¿no? Y entonces las personas comienzan a justificarse, pero yo no soy asesino, pero yo no he matado a nadie, pero yo no he hecho esto. Y yo quiero culpar a toda la humanidad, yo quiero culparlos a todos ustedes, incluyéndome a mí, de un homicidio. ¿Por qué razón? Porque aquí la palabra está diciendo que sus pies se apresuran a derramar sangre. Leamos en Mateo 5:21. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo nos estará acusando de homicidas? Exactamente. ¿Por qué razón? Veamos qué dice. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Prácticamente ahí el Señor Jesús nos está diciendo, si alguno de ustedes se ha enojado contra su prójimo, contra su hermano, si alguno de ustedes se ha airado contra su hermano, se ha enojado en su corazón, es homicida. Levante la mano a alguno de ustedes que nunca se haya enojado y se haya airado en contra de algún semejante. Levante la mano. ¿Quién no lo ha hecho? Yo no. Todos lo hemos hecho. ¿Nunca te has enojado en contra de algún prójimo tuyo? Nunca. Entonces, quiere decir de que prácticamente ahí todos somos culpables de eso. Pero ¿saben qué? Yo quiero decirles de un peor homicidio. Díganme a alguno de ustedes que ya hemos aprendido. ¿Cuál ha sido el peor homicidio que cada uno de ustedes, incluyéndome yo, hemos hecho? El homicidio de asesinar a Jesucristo. Nosotros matamos a Jesús, por lo menos yo maté a Jesús y yo lo reconozco. Yo no sé ustedes, porque mi pecado hizo que Él fuera a la cruz. Si yo no hubiera pecado nunca en mi vida, Jesús no hubiera muerto en la cruz por mí. Pero debido a que yo pequé y abundé en pecado, entonces Cristo Jesús tuvo que morir a causa mía. Si alguno de ustedes entonces no es culpable o no sabía que era culpable de ese homicidio, pues que la palabra de Dios hoy los convenza de ese homicidio también, ¿verdad? Y luego entonces el apóstol cierra diciendo eso, ¿verdad? Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Hay calamidad y hay desventura. Todo eso entonces, en síntesis, es la depravación humana. El apóstol Pablo entonces comenzó a utilizar esos 13 argumentos, las acusaciones, como diciendo, toda la humanidad tiene estas 13 culpas, y comienza a desglosarla de esa forma. Pero ¿saben cómo termina? Termina diciendo cuál es la raíz de todo esto. ¿Qué dice entonces en el versículo 18? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta entonces es la raíz y esta es la causa de toda la depravación humana. ¿Cuál? Que no hay temor de Dios en el corazón del ser humano. Vámonos a Proverbios 9:10, comenzando con el 9:10. Proverbios 9:10 dice: el temor
de Jehová es el principio de la sabiduría. Oigan eso, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbio 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el pecado. Y en Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿cómo? La Escritura nos está diciendo que no hay temor de Dios delante de los ojos de los hombres. Esta es la causa por la cual no se apartan del mal. Esta es la causa por la cual no alcanzan la sabiduría de Dios, porque no hay temor de Dios delante de los hombres. Si hay temor de Dios dentro de sus corazones, el temor de Dios y el temor de su verdad, de su veracidad, de su justicia divina y del castigo eterno, todo eso va a ser una cosa: que ustedes se aparten del mal, que ustedes se aparten del pecado y de hacer lo que ofende a Dios. Si realmente tienen temor en su corazón, ustedes hoy mismo cortan con cualquier raíz de amargura que tengan, con cualquier vicio de mentiras, con cualquier, digamos, pecado sensual o escandaloso que estén practicando. Ustedes cortan con eso si verdaderamente hay temor de Dios en sus corazones. Y bueno, ya terminamos con lo último. El apóstol Pablo termina ¿con qué? Con el veredicto. Una vez que él viene y hace su juicio, o a decir cuáles son todas las acusaciones, hay un veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Que está en el versículo 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, por medio de la revelación de esta escritura, es el conocimiento del pecado. Si ustedes no hubieran recibido la ley, si ustedes no hubieran sabido que fornicar es pecado y que les trae la ira de Dios y los pone bajo el juicio de Dios, ustedes pudieran continuar fornicando y ustedes dicen, no hay pecado. Pero ahora que la ley dice, no adulterarás, no fornicarás, no codiciarás, no mentirás, la ley viene y la ley comienza a revivir el pecado. Y este es el diagnóstico. Entonces, lo primero que hace el apóstol es dar este diagnóstico. Y la Escritura acaba de darnos un diagnóstico a nuestro corazón, a nuestra conducta, a nuestra lengua y a la forma en cómo nuestros miembros en realidad andan, ¿verdad?, en este mundo. El veredicto entonces, ¿cuál es? Como dicen, todos culpables. No hay ni siquiera uno que no esté bajo el juicio de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque dice, para que toda boca se cierre. Si algún soberbio quiere abrir la boca, por favor, vuelva a leer todo esto para que se cierre su boca. Y para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿es malo Dios porque encerró a todo el mundo bajo pecado? ¿Es malo Dios por eso? No es malo, porque realmente Dios nos dio la ley y la ley es santa y perfecta. ¿Quiénes son los malos aquí? Los transgresores de la ley, los que no hemos andado conforme al Evangelio, conforme a sus estatutos. Entonces, yo quiero concluir con esto, ¿verdad? Debemos estar claros, debemos estar conscientes y convencidos de nuestra culpa y que esto nos condena, que esto nos trae bajo un juicio de Dios. Si nosotros no estamos convencidos o no nos convencemos de esto, no vamos a poder progresar. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Vean, ¿quiénes de todos nosotros, ya habemos algunos que estamos salvos por la gracia del Señor, pues bendito sea Él, ¿verdad? Pero si hay alguno de ustedes que todavía no conoce bien el camino de la salvación, se comienza por esta parte. Si no reconocen esta parte, que son pecadores delante de Dios, entonces no vamos a poder progresar.
El problema de hoy en día está en esto. ¿Qué decimos todos? Pero todos somos pecadores. Y entonces al final, como todos somos pecadores, no hagamos nada. Que es el mismo punto que estábamos diciendo, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Por lo tanto, todos hagamos la maldad. Todos vamos a pecar abiertamente. Si de todas formas, al final, Dios dice que todos estamos bajo ira y bajo condenación. El objetivo de esto es que ustedes se examinen, yo me examino, todos nos examinamos, y que el primer punto del apóstol Pablo es diagnosticarnos. Si no nos diagnosticamos a nosotros mismos y no vemos que hay un cáncer dentro de nuestro corazón y que ese cáncer ya ha hecho metástasis entonces a mi corazón, a mi alma, a mi mente y a mis miembros, de que yo estoy al borde de la muerte y de que yo necesito un tratamiento, entonces en realidad yo me voy a morir. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes reconocen su pecado, pero se quedan estancados ahí, pero no vienen en arrepentimiento, no vienen y no le claman al Señor para que le ayude y que los libre de su culpa, de su pecado, porque Él está diciendo, o sea, que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Todo pecador está bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios se va a cumplir porque dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él va a cumplir su juicio. Pero ahora, ¿de qué depende? De que con este diagnóstico que Él está dando, ahora Él viene como el médico especialista, le da la condición de su corazón, y la condición del corazón es el veredicto. Todos somos culpables. ¿Cuál es el tercer punto que un médico especialista haría? Dictar cuál es el medicamento, dar la prescripción, dar la receta y decir, este es el tratamiento. Pero ¿qué hacen los hombres usualmente? Buscan su propio tratamiento. En realidad, la medicina la puede prescribir el Señor, y el Señor ha dicho de que por medio del arrepentimiento y la fe, entonces nosotros podemos salir del juicio de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dios da la medicina, pero ya es la responsabilidad de cada paciente si quiere tomarse el medicamento o no quiere tomárselo. Porque hay algunos que van a decir, no, ahorita yo no quiero tomarme ese medicamento, yo quiero seguir con mi cáncer, yo quiero seguir enfermo, yo quiero seguir con mis padecimientos, ahorita no. Quizá ya cuando en realidad esté al borde de la muerte, quizá ahí comience a tomarme el medicamento. Luego vemos que desde el punto de vista judicial, Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, ¿no? Hay un mediador ahorita entre el juez, que es la ira de Dios, que nos va a dar la sentencia, y la sentencia es que hay una condenación a la muerte eterna, pero hay un mediador. El mediador es solamente Jesucristo. Esta es la prescripción de Dios. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y este es Jesucristo. Yo les pregunto, ¿alguno más murió como murió Jesucristo por ustedes? Nadie. ¿Fue el apóstol Pablo el que murió para salvarlos a ustedes? No. ¿Fue el apóstol Pedro quien murió? No. ¿Fue María quien murió en la cruz para salvarlos a ustedes? No. ¿Fue el pastor de la iglesia? ¿Fue el papa quien murió? No. ¿Quién fue? Jesucristo. Y este es el único mediador. Ahora bien, ustedes pueden descartar al único mediador y ustedes pueden poner a otro mediador. Se pueden poner a ustedes mismos como mediadores y ustedes mismos van a recibir la ira divina. Ustedes pueden poner al apóstol Pablo como mediador, pero él ni siquiera va a aceptar ser el mediador, porque él en realidad no tiene parte en esto. Solamente él viene a predicar las buenas nuevas y viene a decirnos lo que tenemos que hacer. Él solamente hace la prescripción, pero el único mediador entonces es Jesucristo. Por lo tanto, el análisis médico dice, hay una enfermedad letal dentro de ustedes que ya ha hecho metástasis y están al borde de la muerte. Necesitan tratamiento. El veredicto judicial dice, todos son culpables, por lo tanto, todos necesitan de un mediador. Y el que no haga uso de ese mediador, realmente va a tener que pagar la sentencia. Y la sentencia es la pena de muerte. Si hiciéramos un análisis agrícola, ¿saben qué dice la Escritura? Que tenemos que hacer barbecho.
¿Qué hacen los agricultores antes de sembrar? Preparan la tierra. Primeramente, preparan la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo está la tierra usualmente? Tiene espinos, tiene cardos, tiene piedras, pedregales y el suelo está duro, ¿sí o no? ¿Qué hace entonces el agricultor? Y con la tecnología de hoy hasta usan los tractores para comenzar a demoler todas esas capas y comienzan a triturar. Eso es hacer barbecho. ¿Para qué razón? Para luego que removamos todo eso de nuestro corazón, vienen y siembran la semilla. Y se siembra la semilla y la semilla se riega y el agua, que es agua divina, comienza a echar raíces y luego que echan raíces comienza a crecer el árbol y luego ese árbol comienza a dar fruto, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que tenemos que hacer hoy, ¿verdad? Vamos a orar y después de eso, pues, podemos platicar. Señor Jesús, queremos darle gracias, Señor, en este día, porque realmente, Dios, aunque nuestra elocuencia, Señor, o aunque no podamos explicar en mucho detalle, Dios, tu escritura, Dios, pero el objetivo de hoy, Señor, con esta lectura de estos versículos, Señor, es para hacer saber, Señor, a todos los que están aquí, todos los que escuchan, Señor bendito, que realmente todos, Dios del cielo, nos hemos descarriado de tu camino, Señor. Todos hemos pecado en contra de tu santo nombre, Señor, en contra de tu santidad, Dios, en contra de tu bendito Hijo. Todos a una, Señor, nos hemos descarriado, Dios. Todos hemos rechazado a tu Hijo Jesucristo, Dios. Padre, todos hemos pecado, Señor, y ninguno de nosotros puede ser justificado delante de tu presencia, Señor, con nuestros propios méritos o con las obras de la ley tampoco, Señor. Nada de lo que podamos hacer nosotros en nuestra cuenta podrá, Señor, justificarnos delante de tu presencia. Por lo tanto, Dios, como has dicho en tu escritura, Señor, que tu justicia ahora es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Dios. Esta es la forma en cómo todo ser humano puede ser justificado ahora, Señor, por medio de la fe en Jesucristo. Y esta es la única manera, Señor, en la cual todos nosotros podemos alcanzar tu misericordia, Dios. Padre, por favor, Señor, yo te ruego para que hoy con esta palabra, Señor, aunque sencilla, pero que todos nosotros quedemos convictos, oh Dios, que quedemos convictos de nuestro pecado, de nuestra transgresión, Señor, y que sepamos de que todos hemos pecado en contra de tu nombre, Dios, y de que todos merecemos tu ira y tu castigo, Señor, de que todos merecemos en realidad el infierno, Señor. Pero damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque gracias a Él tenemos, Señor del cielo, una oportunidad para la salvación. Padre amado, bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.